Hay que dejar el pijama y poner... Siempre me veo en pijama aquí y digo, joder. Como una vez me dijo una señora cuando me vio así vestido, tal, joder, no te conocía, así vestido no te conocía. Digo, joder, qué peligro. O qué ventaja. No sé. Bueno, muy bien. Pues seguimos con el libro de Time y el conocimiento de sí mismo. Y vamos a entrar en el capítulo 6. Esto es, vamos a hablar hoy del cuerpo astral. ¿Sí? A veces cuando a este vehículo del ser humano, de nuestra personalidad, llamamos de esta manera, la mente empieza a hacernos cosas raras. Cuando hablamos del cuerpo astral y los astralismos y los viajes esotéricos, etc., hay que contextualizar. El cuerpo astral no es más que el cuerpo de las emociones. Me parece que si dices el cuerpo de las emociones, parece que te sabe a poco. Dices cuerpo astral y oh, eso tiene que ser, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Es como hacen ahora con casi todas las cosas. Le ponen nombre en inglés y ya parece que es la leche, ¿no? Digo, pues sí, ¿no? Pues no os dejes llevar por tonterías de estas, ¿vale? Entonces, a ver, capítulo 6, por favor. Ya. Hola, otra vez. Buenos días. En este capítulo trataremos de las funciones del cuerpo astral, el siguiente componente de nuestra constitución total. Tal como ya ha quedado demostrado en el capítulo 2, este cuerpo viene a continuación del cuerpo físico, a medida que vamos penetrando hacia adentro, desde la periferia al centro de nuestro ser. Es como si, muchas veces hemos comentado esto, ¿no? El ser humano, haceros la idea de que es un núcleo central, una chispa divina, un hamsa que se dice, ¿no? Envuelto en diferentes cuerpos, ¿no? Lo más externo y más evidente es el cuerpo físico. El siguiente, más cercano al ser, es el cuerpo astral, el cuerpo emocional, donde se dan emociones, deseos, pasiones, etc. ¿Sí? Muy relacionado con el cuerpo mental también, que es el siguiente, en estrecha colaboración muchas veces y otras muchas veces justo lo contrario, en contraposición. Porque el deseo te impulsa en una dirección, pero tu mente ya sabe que eso a lo mejor no te conviene y tienes que ir en otra. Y no te pones de acuerdo, ¿sí o no? ¿O solo me pasa a mí? No me pasa solo a mí, no soy tan raro, ¿no? Bueno, pues seguimos. Este cuerpo se compone de materia que pertenece al plano astral, materia de los 7 subplanos de este plano que entra en su composición. Cuando desarrollamos las facultades clarividentes por medio de la vivificación de los chakras en el doble etérico, podemos ponernos en contacto con el plano astral y podemos examinar sus fenómenos con la ayuda de los sentidos que pertenecen al cuerpo astral, tal como lo hacemos en el caso del mundo físico con nuestros sentidos físicos. Es decir, tú vas por la calle y oyes un ruido y sabes, porque estás familiarizado con los ruidos que normalmente escuchas, si es una moto, si es un camión, si es un coche, incluso puede que qué marca de coche o qué marca de moto es, ¿sí o no? Las Harley Davidson, por ejemplo, suenan... Es inconfundible. Una Harley es inconfundible, ¿sí? Un Mustang también. Tú y se te va la mirada así, ¡ostras, un Mustang! Ahora con la mierda de los coches eléctricos se jodió el invento, ya nada, yo, joder, ya no suena nada, que le pongan un ruido, joder. Lo mismo se podría decir de los olores, ¿no? En nuestra casa, por ejemplo, donde vivimos ahora, es la casa de los olores. Hay miles de olores diferentes, según estás en el ascensor, en la entrada, en el pasillo, Entonces, porque estás familiarizado y vas identificando los olores con esto, con otro, con lo que sea, ¿no? Bueno, pues en el cuerpo astral pasa algo parecido también, ¿no? Lo que ocurre es que no utilizas los sentidos físicos, evidentemente, para captar la vibración del cuerpo astral, sino que tienes que utilizar otros sentidos diferentes, pero son sentidos igualmente que en algunas personas están más desarrolladas y en otras menos.
Antes decíamos de los ruidos de los coches o de las motos o de un camión, ¿no? Yo sí puedo distinguir el sonido de una Harley Davidson, de una Bultaco, por ejemplo, bueno, ya no existen Bultacos, pero de cualquier otra moto, o de un Mustang con respecto a un Renault, por ejemplo, lo que sea, sí. Pero en una pieza musical, yo no sé distinguir las notas musicales, no tengo cultura musical. Es una cuestión de afinidad del sentido, ¿no? Pues con el cuerpo astral igual. Todos tenemos la capacidad de percibir el cuerpo astral, eso que algunas personas llaman el aura, y que dependiendo de lo que en ese momento esa persona esté sintiendo, pues tendrá un color u otro, o una intensidad u otra diferente. Hay personas que lo captan perfectamente, perfectamente, y los animales también. Los perros captan el cuerpo astral, vamos, clarísimamente. No significa por eso que sean clarividentes, como aquí le llaman. Simplemente tienen una facultad que la mayoría de las personas no la tienen, ya está. ¿Sí? Entonces, bueno, no creéis que por eso una persona es especial, o está más evolucionada, o es más espiritual, o es más no sé qué. No, tiene una habilidad que la mayoría no tiene, punto, ya está, nada más. ¿Sí? No flipéis con estas cosas, ¿eh? Por favor. Que este tema se presta mucho a flipaduras de todo tipo, ¿no? Y no tenemos que caer ahí, ¿vale? Carlas, Sí. el cuerpo pránico no equivale, ¿no? No, el cuerpo pránico, sí, el cuerpo pránico es otro diferente. Es el pranamaya kosha, que se llama, que es el doble etérico, se le llama también, pero no es el cuerpo astral. Tiene interconexión, eso sí, el cuerpo pránico, tanto con el físico como con el astral y también con el mental. Es como una especie de internet de la personalidad, el cuerpo pránico, porque es lo que lo conecta todo. La parte física de ese internet de la personalidad es el sistema nervioso. Es el sistema nervioso, pero no es solamente... O sea, que no es que esté entre el físico y el astral. Y el astral, No, interconecta todo, sí, interconecta todo. Sí, porque a través del sistema nervioso, lo que pasa en tu mente o en tus emociones repercute en lo físico, y al revés. Lo que ocurre en tu cuerpo físico a través del sistema nervioso va a cambiar lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, el tipo de emoción que tienes. Hay una interconexión, y ese internet de la personalidad es el cuerpo pránico. Y digamos, la parte física densa de ese cuerpo pránico es el sistema nervioso. Es lo que es también llamado como el cuerpo energético. Sí, que no está vinculado necesariamente al cuerpo astral o al cuerpo mental o al cuerpo físico. Es el cuerpo, es la parte que corresponde a la energía, por eso es de los pránico, tipos, la energía de todo el ser, Claro, de toda la la personalidad. entidad viviente que está metida en el cuerpo, Claro. con todos los cuerpos. ¿Me explico? Sí. O sea, no está vinculado solo a la parte astral. Sí. Más, es fácil de ver, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, pero es fácil de ver, ¿sí? Sí, y Es fácil de ver. Lo que pasa es que no nos ponemos a ello. O sea, Claro, nos falta si entrenamiento. te pones y te concentras, es fácil de ver. Es más Sí. fácil ver Es fácil ese de ver, cuerpo sí. que el el aura, astral. por ejemplo, sí. Que el Claro. astral, ¿verdad? Sí. Incluso con las manos se puede percibir. Sí. Los que hacen Reiki, por ejemplo, con las manos perciben perfectamente el funcionamiento de este cuerpo energético. Y lo que hace un terapeuta de Reiki es precisamente facilitar el movimiento de energía pránica en ese cuerpo, facilitarlo. El terapeuta no es que le dé su energía, o no es que... no, simplemente abre los canales, facilita que fluya mejor la energía, nada más. Pero tienes que percibir dónde hay un bloqueo, o dónde hay una falta, o dónde hay lo que sea, ¿sí? Sí, eso es, servir de canal para que la energía se conecte bien en todo el organismo y funcione bien, es simplemente eso. Y es relativamente fácil, con las manos también es relativamente fácil percibir la energía, claro. Hay que entrenarse, hay que trabajar, hay que propiciar esto, pero no es nada del otro mundo, ¿eh? No es que sea ahí una cosa tremenda. ¿Sí? Bien, pues como decíamos, para poder comprender la parte que desempeña el deseo en nuestra vida, examinemos algunas de las funciones elementales del cuerpo astral.
porque el cuerpo físico no se mueve si no hay un deseo de movimiento, ¿sí? De hecho, una de las enfermedades más extendidas hoy en día en la población en general es la depresión, que es la falta de deseo, la falta del funcionamiento del deseo. Es como si te quitaran la clavija de la energía, ¿sí? Te quitan el enchufe y te quedas plof, ¿sí? Es un gran problema, además, puede llegar a resultar fatal, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto. Su función más sencilla, de la cual generalmente no nos percatamos, es la conversión en sensaciones, por medio de los sentidos, de las vibraciones que se reciben del plano físico. Es decir, tu cuerpo va por ahí, ¿no? Y hay otras cosas alrededor. Bueno, tus sentidos, que son como los radares, captan lo que hay a tu alrededor, otros cuerpos, otras, lo que sea, o yo que sé, un escaparate, una moto, como decía antes, lo que sea, un árbol, lo que sea, ¿sí? Tus sentidos transforman eso a través del cuerpo astral en una sensación, en una emoción, ¿sí? Te puede emocionar un árbol o te puede emocionar, como decíamos antes, pues un Mustang, ¿sí? Un Ford Mustang, que sepáis que es un coche. Aquí no se ven muchos, algunos se ven, algunos que otros ya se ven, algunos que otros se ven corriendo por ahí. Según la ciencia moderna, las vibraciones que se captan a través de los órganos de los sentidos son transmitidas a lo largo de los nervios hasta los correspondientes centros del cerebro. Y allí tiene lugar ese cambio misterioso que las hace aparecer en la conciencia como sensaciones. Las enseñanzas del ocultismo sobre este particular son algo diferentes, porque el ocultismo, debido a su visión más amplia, es capaz de seguir estas vibraciones mucho más allá del cerebro físico. El ocultista está de acuerdo con el fisiólogo por lo que se refiere a la transmisión de las vibraciones desde estos órganos de los sentidos a los correspondientes centros del cerebro, que esa transmisión de vibraciones es puramente energética, son ondas, ¿sí? Es pura energía que los sentidos captan y que llegan a través del sistema nervioso al cerebro y allí se produce lo que vamos a explicar ahora, ¿sí? El ocultista está de acuerdo con el fisiólogo por lo que se refiere a la transmisión de las vibraciones desde estos órganos de los sentidos a los correspondientes centros del cerebro. Pero él afirma, basándose en las investigaciones realizadas, que estas vibraciones se reflejan primero desde el cerebro físico al cerebro etérico y desde los centros etéricos del cerebro se vuelven a reflejar en los centros astrales correspondientes y que es sólo cuando estas vibraciones alcanzan los centros astrales que se manifiestan como sensaciones. Es decir, la sensación no está en el cerebro, que es una masa gris, que puedes pesar y puedes cortar y rebozar y comértelo, ¿sí? No, sino que las sensaciones se dan en el cerebro astral, en el cuerpo astral, no en el físico, ¿sí? En el físico hay por decirlo de alguna manera, un impacto de esa vibración del mundo que nos rodea en nosotros, pero lo que traduce eso en sensaciones es el cerebro astral, no el físico, ¿sí? Eso es lo que dice aquí desde la perspectiva ocultista. Todos los órganos de sensación están situados en el cuerpo astral y la conversión de las vibraciones físicas en sensaciones es, por lo tanto, una de las funciones principales e importantes de este cuerpo. Estos centros del cuerpo astral que tienen que llevar a cabo la transformación no deberán confundirse con los órganos de los sentidos del cuerpo astral, a través de los cuales se reciben las impresiones desde el plano astral en el ejercicio de los poderes de clarividencia y clariaudiencia. Estos centros que están conectados con los órganos de los sentidos físicos y que convierten las vibraciones físicas en sensaciones forman un conjunto separado e independiente que llega a la existencia mucho antes en el curso de la evolución juntamente con el sistema nervioso simpático. Esto en la filosofía del yoga también se ve. Una cosa son los sentidos, vista, oído, tacto, etcétera, ¿sí? Los órganos de los sentidos, y otra cosa son las sensaciones. Uno son las karmendriyas,
que son los órganos físicos de los sentidos, la vista, el oído, el gusto, la piel, el tacto, etc. ¿sí? Y otra cosa es los ñañendrillas. Ñaña significa conocimiento. Por lo tanto, lo que conoce esa sensación, que no es cuerpo físico, no es cerebro, no es masa gris, es astral. Es astral. ¿Sí? Es diferente. Eso en la filosofía del yoga está perfectamente reflejado. Cuando ponemos el mapa de los 24 tatuas, de los 24 elementos, se ven karmaindriyas, ñañendrillas, etc. ¿sí? Todos los elementos. Bueno, pues para que sepáis que esta diferenciación no es solamente de la teosofía, sino que está en todo el conocimiento esotérico, por eso lo de los ocultistas, ¿no? Te llaman ocultistas, pero bueno, en todo el conocimiento esotérico de la humanidad. ¿Qué ocurre? Que la medicina ortodoxa, el materialismo científico todavía no alcanza esto. Hay que darse cuenta que la perspectiva que utiliza la medicina pues tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones, porque se restringen a lo puramente físico, a lo puramente material. Por eso lo del materialismo científico. Sí, la ciencia es un portento de conocimientos, ¿no? Es una maravilla, pero está muy limitada porque restringen su mirada exclusivamente a lo físico, a lo material. ¿Sí? En cuanto se abre un poquito más el abanico, empiezan a aparecer muchísimas más cosas, que ya hay gente trabajando en esto y afortunadamente pues empiezan a tener una visión mucho más completa de la realidad que lo que tiene el materialismo científico, ¿sí? Que es a donde pues, cada uno, modestamente, humildemente, pues deberíamos ir abriéndonos, ¿no? No quedándonos solamente con el materialismo científico, que hoy en día se ha convertido un poco menos que una religión, además, ¿sí? Un dogma de fe, ¿no? Digo, mira, no me vengas con estas cosas, ¿eh? Abrir la mente, abrir la mente, no quedemos con esto. Después llegamos a otra etapa en esta serie de cambios por medio de las cuales las vibraciones puramente físicas alcanzan conciencia interna. Algunas de estas sensaciones se mantienen como simples sensaciones y son reflejadas otra vez en el interior del cuerpo mental, donde se manifiestan como percepciones ordinarias de la mente. Pero en el caso de las otras, cuyas cualidades peculiares quedan señaladas por la palabra agradable y desagradable, se manifiestan conjuntamente con la sensación, y esto es percibido por la mente como una sensación placentera o desagradable. Estas sensaciones son llamadas sentimientos. Pero incluso más allá de esta capa, es decir, más allá de la manifestación del placer o del dolor, la sensación sigue todavía siendo sensación, aunque tenga un nombre diferente. Así pues, vemos que la segunda función del cuerpo astral es añadir esta cualidad de agrado o de desagrado a algunas de las sensaciones y convertirlas en sentimientos que son agradables o dolorosos. Es por la relación que decíamos antes de la mente con la emotividad, de los pensamientos con la emotividad. ¿Sí? Las sensaciones que generan las emociones, que generan los estímulos del mundo externo, nuestro cerebro, mejor dicho, nuestra mente las va a ir clasificando, las va a ir etiquetando como agradables o desagradables, o interesantes o me da igual y miro para otro lado y me olvido enseguida y no te queda nada en la mente de eso. ¿Sí? Cuando un conocimiento, una sensación se aparece acompañada de una emoción muy intensa, eso se graba a fuego. Eso se graba a fuego, de eso no te olvidas. De eso no te olvidas. Ahora, si la sensación es muy liviana, si la emoción prácticamente es inexistente, no se te queda. Por eso nos olvidamos dónde hemos dejado las llaves, o dónde hemos aparcado el coche, o ¿a qué venía yo a la cocina? Porque vives sin emoción. Vives todo eso como vas tirando. Y no te enteras de nada. Pero sin embargo, lo que te pasó cuando tenías 5 años con tu vecinito de no sé dónde, o con tu profe de no sé qué, o cuando estabas bañándote en el río, o lo que sea, joder, toda la vida te vas a acordar de aquello, ¿sí? Porque lo viviste intensamente, ¿no? Intensamente. Por eso dice Jorge Bucay, en uno de sus textos, que me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque el texto se titulaba Échate un amante. Échate un amante.
Porque normalmente de aquello de lo que nos enamoramos vivimos con una intensidad emocional muy grande, ¿sí? Que cuando ya llevamos, ¿cuánto? 5 semanas. 5 semanas y media. Es el título de la película. O 9 semanas y media. 9 semanas y media. Ya la emoción se va diluyendo, la pasión ya, no sé qué, ¿no? Entonces ya se va perdiendo, ¿no? Y Jorge Bucay decía, para que no se pierda esa chispa, ¿no? Échate un amante. Échate un amante, sé amante de tu mujer o de tu marido, ¿no? Sé amante de tu trabajo, sé amante de lo que haces en cualquier momento, ¿sí? Sé el amante de la vida, ¿no? De todo lo que haces en la vida, ¿no? Vívelo todo con intensidad emocional, ¿sí? Es el vívelo en vivo, ¿no? En vivo. Escribí hace mucho tiempo algo acerca de esto, precisamente cuando leí este artículo, ¿no? Que muchas de las cosas que hacemos en la vida, muchas, las hacemos como si estuviéramos pelando patatas. Sí, desinflado. Hay que inflamarse. La pasión. No perder nunca la pasión por el trabajo, por las personas, por la vida, ¿sí? Por la vida. Luego eso se convierte en pasión de gavilanes, pero da igual. Bueno, pues la pasión, ¿eh? Ahora bien, en esta etapa puede ocurrir un cambio fundamental, importante en la conciencia. Juntamente con los sentimientos de placer o de dolor, pueden hacer el deseo de volver a experimentar ese placer o de volver a eludir el dolor. Esto es el deseo de la forma más simple, más elemental. Se observará que este cambio, que comprende la atracción o la repulsión, está relacionado tanto con el cuerpo astral como con el cuerpo mental, porque es el juicio de tu mente la que lo convierte en agradable o en desagradable. Es un juicio mental, ¿eh? Es un juicio mental. Pero es que además, un juicio mental que lo hacemos de una manera totalmente inconsciente y totalmente contagiada, contaminada por la educación, la sociedad, el sistema, la religión, etc. Os cuento una historia, esto no os va a contar nadie, ¿eh? Voy a contar una historia. Cuando era muy jovencito y estaba en cosas por ahí, ¿no? Me di cuenta de que la sensación física, placentera, de un toque agradable, de una caricia, físicamente, neurológicamente, es exactamente igual si te lo hace un chico o si te lo hace una chica. Siempre y cuando no le veas. Porque si le ves, vas a entrar en juicio de si está bien o está mal. Y lo vas a aceptar o lo vas a rechazar. Pero físicamente, la sensación es, si la caricia es una buena caricia, igualmente buena. Pero luego cuando abres los ojos, ¡ah! ¡Sorpresa! Pero está en la mente. El juicio de la mente es lo que lo convierte en agradable o en desagradable, ¿sí? Rechazable o atractivo, ¿sí? Cuidado con esto. Porque con esto hacemos juicios que pueden estar tremendamente equivocados. Y por eso rechazamos muchas veces muchas cosas que no tendríamos por qué rechazar. Al contrario, ¿sí? Por pura cuestión educacional, social, religiosa, política, lo que sea, nos complicamos mucho la vida, porque en el rechazo y en la aversión hay tensión. ¿Y la tensión dónde lleva? Al conflicto, al enfrentamiento, al sufrimiento, ¿sí? Así que cuidado con estas cosas, porque el germen del sufrimiento está ahí, ¿eh? Y es un juicio mental, ¿eh?
Cuando no te das cuenta de eso y te dejas llevar, porque das por hecho que lo que la mente te dice es lo que tiene que ser, cuidado. Así que a la mente también, que ya iremos viendo más adelante todo esto, pues hay que cogerlo con pinzas y decir, ¿y tú qué? Sí, porque no podemos dar por hecho nada, ni siquiera lo que nos da nuestra propia mente, ¿sí? Cuidado con esto, cuidado con esto. Esto es el deseo de la forma más simple, más elemental, decíamos. Observará que este cambio que comprende la atracción, la reproducción, está relacionado con el cuerpo astral como con el cuerpo mental. El elemento mental, incluso en esta forma primitiva de deseo, se debe a la presencia de la memoria o prevención, sin lo cual el deseo no podría surgir. Si no hay algún conocimiento previo, ese deseo o esa aversión, esa atracción o esa aversión no surgiría. No surgiría. Sí, porque tienes ya en tu mente introyectados, como diría Rudra, sí, determinadas órdenes que te clasifican esto sí, esto no, esto vale, esto no vale. ¿Sí? Cuidado con esto. ¿Sí? Cuantos más factores mentales entran en esta interacción entre sentimientos y pensamientos durante el curso de la evolución, los deseos se van convirtiendo en cada vez más complejos y ejercen un papel cada vez más preponderante de nuestra vida. Sería un estudio psicológico muy interesante investigar el desarrollo de toda clase de deseos y analizarlos hasta sus mínimos detalles, pero como que esto no viene al caso para el tema que estamos tratando, no es necesario entrar aquí en la cuestión. Para eso están los cursos de psicología, de autoconocimiento, de enneagrama y todas estas cosas que hacemos, que precisamente ahí sí que nos metemos con los deseos, las emociones, los sentimientos, con todo esto, ¿no? La razón del por qué no nos hemos adentrado en este tema más bien sutil y hemos tratado de buscar la génesis del deseo es para que podamos comprender la naturaleza del deseo y seamos capaces de saber con claridad dónde hemos de aplicar el freno a esta serie de cambios en nuestra conciencia cuando queramos controlar el deseo. Claro, fijaros cómo muchas veces, ya digo, sobre todo por el proceso educacional, cultural, religioso, que tiene mucho que ver con esto, la religión, hemos demonizado mucho el deseo y nos sentimos muchas veces muy culpables de desear según qué cosas, ¿o no? Y te sientes malo, perverso, sucio, ¿no? Por desear determinadas cosas. Pero no sabes, por eso estamos viendo aquí, de dónde surge eso y por lo tanto, ¿qué responsabilidad tienes tú en el funcionamiento de eso? Como si te sintieras culpable de que tienes una pierna que no funciona bien. Oye, pues la pierna, te has dado un golpe, o tienes un proceso degenerativo, o has tenido un accidente y estás padeciendo las consecuencias. ¿Tú eres culpable de eso? No, no eres culpable de eso, la pierna es como es. ¿Sí? El deseo funciona como funciona, no es culpa tuya. Ahora, lo que hagas o no con eso, pues ahí ya sí tienes un grado de responsabilidad. Culpa no, responsabilidad sí. Sí. Eso es muy importante que nos demos cuenta, ¿vale? Tomemos unos cuantos ejemplos concretos para explicar lo que se quiere decir. Supongamos que yo me siento a comer. Sois comer todos los días, ¿no? Todos, comes todos los días. ¿Sí? Varias veces al día. Varias veces, ¿sí? Unos más que otros. A ver, que ya se me ha ido aquí. Supongamos que yo me siento a comer. Un sabor especial en mis alimentos se pone en contacto con mi paladar. Afecta a las papilas del gusto, arranca vibraciones físicas y estas vibraciones se manifiestan finalmente como una sensación particular en el cuerpo astral. Si el plato es sabroso, la sensación que producirá será naturalmente placentera. Cuando termino de comer, la sensación desaparece, pero la memoria, ante el recuerdo del mismo plato o a través de la asociación de ideas, puede posteriormente hacer nacer el deseo de experimentar esa sensación de nuevo. Y así yo puedo desear probar ese plato especial otra vez. Un helado, una cervecita, lo que sea. ¿Sí? ¿Sí? El deseo. Eso es. ¿Sí? Tomemos otro ejemplo. Salgo a dar un paseo y al atravesar un jardín noto un olor particular que atrae mi sentido del olfato. Me aparto de mi camino y descubro una flor de la que emana ese perfume y entonces deseo tener ese arbusto en mi propio jardín.
de manera que pueda ser capaz de experimentar esa sensación placentera del olfato otra vez. Estos ejemplos pueden multiplicarse, pero estos dos servirán para ilustrar el punto en cuestión y para hacernos comprender el principio que subyace en el control de los deseos. Se verá que en esos casos se alcanza un punto en que la sensación de placer o desagrado surge en la conciencia, y ese punto se alcanza inevitablemente por parte de toda persona que pasa por esa experiencia, porque no podemos movernos de acá para allá con las vías de nuestros sentidos obturadas. El cambio de conciencia del que hay que guardarse y contra el cual se ha de estar prevenido, si es posible, por parte de aquel que desea librarse de los deseos, es el atractivo o la repulsión, la aparición del deseo de experimentar la sensación si es agradable o de rehuirla si es desagradable. Es decir, la sensación no tiene la culpa, los sentidos no tienen la culpa. Tu decisión, el juicio de tu mente que lo hace agradable o repulsivo, es donde tienes que poner el foco. Ahí es donde tienes que trabajar. Ahí es donde tienes que trabajar. ¿Sí? Cuando deambulamos por el mundo y atravesamos toda clase de experiencias, las vibraciones que chocan contra nosotros desde todas partes producen las sensaciones correspondientes y algunas de estas sensaciones se sentirán como agradables o como desagradables. Digo algunas porque esta cualidad de placer o de dolor no caracteriza todas las sensaciones. La mayor parte de nuestras sensaciones visuales y auditivas no son ni agradables ni desagradables y simplemente son lo que podría llamarse percepciones neutrales de la mente. El hombre que no comprende la naturaleza del deseo o que no está decidido a controlarlo es captado constantemente por estas atracciones y repulsiones, y estos son los lazos que le atan a los mundos inferiores, a la rueda de nacimientos y muertes, mientras que el hombre sabio, que se ha liberado de los deseos, se mueve por medio del mundo entre esas mismas atracciones, pasa por las mismas experiencias y, sin embargo, al no permitir que su mente establezca ninguna relación con los objetos de deseo, permanece libre. Es decir, no juzga como agradable o desagradable, sino neutro. Y así no se genera el apego, tanto positivo como negativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos hace volver a encarnarnos? ¿Qué es lo que nos hace que generemos karma y estamos ahí en la rueda como el hámster, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas? ¿Sí? En este sentido, una frase que comentaste tú una semana acerca del amor y del odio. Repites, a ver si te acuerdas cómo era. Sí, que decía, alguien que hacía el comentario. El amor, no hablando del amor universal o el amor real, El afectivo. El cariño, el afecto. El afecto puede durar o no, puedes tener un amor pasajero y tal, pero lo que sí dura toda la vida es el odio y el rencor. Porque eso te lo llevas, le das tanta fuerza que al final te lo llevas toda la vida. O sea, tienes una relación de pareja o lo que sea, o un amor, un cariño, todo, puede pasárselo y se te pasa y puede buscas otro. Pero cuando tienes un odio, un rencor hacia alguien, por lo general la mayoría de la gente hasta que se muere, porque no es capaz de superar. Es mucho más intenso. O sea, la emoción es mucho más tremendo, fuerte. es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Para toda la vida. Por eso, fijaros cómo el juego de los deseos, hasta qué punto nos atrapa y se nos pega y quedamos absolutamente amarrados, esclavizados a ese juego de los deseos y completamente subyugados al funcionamiento de esto, porque no nos damos cuenta qué es lo que nuestra mente hace con esto. Sí. Eso puede ser motivado por el juicio que hemos hecho. Sí, claro. Es un juicio mental, la mente, en este tipo de casos, la mente es como la maquinita esta que tienen en los supermercados para poner precio a las latas de tomate y a los de los guisantes, igual, taca, vas poniendo igual, exactamente igual, va etiquetándolo todo. Sí, no, sí, pero con condiciones, no, pero con... Vas poniendo etiquetas a todo y a todos, ¿entiendes? Entonces, si tú no ves ese juego de la mente,
y te quedas con las etiquetas porque no has visto cómo la mente las va pegando, estás pillado. Estás pillado, estás atrapado, estás siendo víctima de tu propia mente, ¿sí? Entonces, de ahí se sale. Se puede salir, pero tienes que hacer un trabajo. Tienes que hacer un trabajo para poder salir de ahí. Desidentificarte con la mente, hacer el trabajo de identificarte con el ser que eres realmente, ¿sí? Y ver a la mente como un instrumento tuyo, ¿sí? Entonces no te dejas atrapar por la mente y sus juicios, ¿sí? Pero mientras tanto, ¡pua!, carne de cañón, víctima totalmente de ese juego de la mente, alimentando las emociones de esa manera, ¿sí? Cuidado con esto. Además que la mayoría, bueno, el común, el general de la gente no se da cuenta de que, yendo no solamente a la parte del amor, sino a esto que estamos hablando del rencor, realmente quien lo hace es uno mismo. Sí, sí. Porque aunque te sucedió algo, alguien te hirió, hombre, te pueden herir en una circunstancia porque no te lo esperabas. Pero en realidad, la sensación de dolor en el tiempo que pasa, quien la va generando eres tú, recordando y reviviendo constantemente ese amor o ese dolor. Sí, Entonces, sí. ¿quién decide que cuando ese dolor se convierte en rencor o cuando se convierte en odio? Quien lo decide eres tú. No tiene nada que ver ni siquiera con la persona que te agredió. ¿Quién lo convierte en odio? Es lo que tú haces con eso. Es lo que tú haces con quien eso. lo convierte en odio, exactamente. Eso es algo que muchas veces solemos insistir aquí cuando hablamos de actitudes, de sentimientos, de relaciones, etcétera, ¿no? Una cosa es lo que alguien te puede hacer, ¿no? O decir o hacerte sentir en un momento dado. Ahora, lo que tú haces con eso ya es cosa tuya. Eso ya es cosa tuya. Y nos podremos pasar, como decía Padmayana ahora, ¿no? Culpabilizándole a alguien toda la vida de algo cuando realmente es responsable de que eso siga siendo así. Eres tú, no la otra persona, ¿sí? Sí, el otro tiene una responsabilidad puntual. Eso, ya está. Pero eres tú quien perpetúa eso, ¿sí? Y es eso, ¿eh? Así que ojo con estas cosas. El cuerpo astral, precisamente, estamos explicando estas cosas para darnos cuenta de esto y, cuidado, no caer presos, no caer víctima de todo esto, ¿sí? Para eso es el conocimiento, para que tú vayas haciendo tu trabajo y puedas liberarte de eso, ¿no? Resolver estos conflictos. Es algo circunstancial que tú no lo tienes que adoptar ya como cosa tuya propia, sino como algo circunstancial. Soltar, claro, y soltar y dejar que se vaya, ya está, claro. Ese es el problema, que no somos capaces, nos Lo quedamos puedes amarrados. recordar, oye, puedo recordar porque me causa dolor, o puedo vivir una situación semejante que me haga recordar aquello. Pero el que se convierte en odio o en rencor, Claro. Tú te enganchas. eres tú quien lo convierte en odio. Tú te enganchas. Una herida es una herida. Todos hemos tenido heridas. Y nuestra mente, cuando se combina, hace una buena combinación con el cuerpo astral, puede llegar a un momento en que la mente lo olvida por el hecho de que me causa dolor, no lo sé gestionar, automáticamente mi mente lo olvida. O puedes hacer al revés, realimentarlo y convertirse en un odio, un rencor que podéis estar seguros 100% que más tarde o más temprano se convertirá en una enfermedad en tu cuerpo. Sí, muchas veces ocurre así. Por lo general, cuando es muy intenso, el odio y el rencor termina convirtiéndose en un cáncer. El odio, el rencor y otros Sí, la ira. Sí, la ira también, etcétera. Sí. Todas estas emociones tan fuertes y que alimentamos tanto, eso es lo que se convierte luego en una cosa es herirte con algo, con alguien, con una situación determinada. Claro. Y otra cosa es que estés remesando ahí en la herida todo el tiempo, ¿no? Escarbando en la herida todo el tiempo, ¿no? Que estés ahí, tal, que te pego. No, a la herida tienes que dejarle su tiempo, que vaya curando, sanando, que cicatrice y hasta ya pasó. Quedará ahí una limitación, una costra, una cicatriz, lo que sea, pero ya está, se pasó. Pero el problema es cuando estás ahí, eso no cura nunca. No cura nunca. Claro. En realidad hay formas y maneras, porque por ejemplo, si tú quieres que eso no se convierta en un cáncer, por ejemplo, hay formas de trabajarse emocionalmente y mentalmente para que eso no suceda, que es
el primer paso es hacerte consciente de lo que te está pasando. Claro. Oye, me pasó esto. ¿Y cómo lo gestiono? Y luego gestionarte emocionalmente. O sea, no es lo olvido, porque el olvidarlo realmente no, está oculta y no lo libera. O sea, la comprensión del hecho y del acto hace que ya te liberes. Claro. Te puede afectar, puedes tener mejor alguna enfermedad, pero ya no será tan grave. Claro. Muchas veces lo que se hace con estas cosas es como una herida cerrada en falso. Se va infectando por dentro. Es decir, va ocasionando daño, tú no lo ves, pero te va minando por dentro. Y eso es lo más peligroso que puede haber. Hay que limpiar, hay que curar, hay que sanar, hay que hacer el trabajo de gestionar esa emoción y tirar para adelante. ¿Sí? No piensa como que estás haciendo algo de daño fuera, pero realmente el daño te estás haciendo tú, te estás haciendo tú. Pero es como un autoengaño de que parece que sentirte mal, parece que hace y no llega. No, pero es el mismo término que cuando hablamos del luto. Alguien se te murió. Bueno, no nada, tú lo pasas, no, olvídate, más tarde o más temprano el luto te pasa factura. Y tú tendrás que gestionarte emocionalmente ante la pérdida de esa persona que se fue en tu vida. Claro, hay que hacer el trabajo. Lo que hay que hacer es que no lo postergues. Trata de asumir la responsabilidad de soy consciente que tengo un dolor y tengo que ver cómo lo gestiono. Puedo llegar a la conclusión de decir, bueno, en este momento no me siento preparado o preparada para asumir o para tratar de resolverlo porque todavía estoy muy dolida. Pues espero, pero no me olvido. No me olvido, o sea, tengo que luego hacerme mi trabajo personal. ¿Sí? El problema siempre con todas estas cosas siempre es el mismo y es el apego que se genera acerca de estas experiencias, ¿no? Fijaros, aquí en lo siguiente que vamos a leer aparece también esto, ¿no? Es necesario darse cuenta de que no pasa nada si sentimos placer al pasar por ciertas experiencias. Que eso, ya hemos dicho antes, que sobre todo la carga religiosa que hemos tenido en este país durante mucho tiempo, pues ha, digamos que, pervertido mucho eso, ¿no? El placer es el resultado natural de los contactos entre el cuerpo y los objetos, causa de placer. Los problemas surgen cuando nos sentimos atados a un objeto por los lazos de la atracción o de la repulsión, es decir, el apego, tanto en positivo como en negativo, avidez y aversión. Ese es el problema. ¿Sí? Antes os decía, ¿no? Vivir con pasión las cosas, ¿no? Con emoción, con sentido, ¿no? Pero sin que eso te atrape y te haga caer en la avidez o en la aversión. ¿Sí? Intensidad emocional, sí, pero sin el apego ni la aversión. ¿Sí? Sin caer en esa trampa. ¿Sí? Eso es muy importante, que claro, uno, pues como eso va prácticamente de manera automática por el proceso educacional, social, etc., pues uno tiene que ir haciendo el trabajo de ese proceso de desapego. Ese proceso de desapego que no significa que ni sientas ni padezcas, no significa que te dé todo igual, no significa que te has vuelto un pedrolo que no se entera de nada. No, vives con pasión, pero sin que la pasión te atrape. ¿Sí? Ese es el juego, que no es fácil, evidentemente, porque ahí afuera todo nos impulsa precisamente a quedar atrapados en esa pasión y en esa avidez y en esa aversión. ¿Por qué creéis que la sociedad está tan polarizada ahora? En unos extremos ya que dices tú, pero ¿esto dónde va? ¿Esto dónde va? Cada vez peor. ¿Sí? Precisamente por dejarnos llevar por la avidez y por la aversión. Y cada vez peor. Una cosa es el entusiasmo que pongas, ¿no? La intensidad emocional. Otra cosa es que te dejes llevar por aquello y quedes atrapado en la avidez y en la aversión, como estamos viendo ahora, a todos los niveles, a todos los niveles. Da igual que sea política, religión, deporte, me da igual. En todas partes es así. Cuando todo eso lo haces tuyo. Cada vez peor, cada vez más extrema la situación. De lo que antecede se desprende que el hombre que es lo suficientemente fuerte para permanecer inalterable ante el placer y ante el dolor, mientras vive en medio de los objetos que proporcionan placer o dolor, es el verdadero vairagya. Vairagya es el que tiene desapego, vairagya es el desapego. ¿Sí? No,
aquel que teme sentirse enredado en las mallas del deseo y se mantiene aparte. Este es uno de los grandes errores que se han cometido muchas veces. Apártate de la tentación, así no vas a ser nunca fuerte. Sí, claro, evidentemente. Si no has hecho el trabajo suficiente, pues mejor no, ¿no? Con cuidadito, ¿no? Mejor no. Pero lo ideal no es no tener tentación, lo ideal es que aún en medio de tú puedas mantenerte donde tienes que estar, en tu centro, y ya está, no dejándote llevar por, ¿sí? Un alcohólico cuando está curado, cuando no entra más en un bar, o cuando aunque entre en un bar, pues pide un café, y ya está, ¿sí? Pues no cuando no entra en un bar, ese no está curado, porque sabe que si entra a la valle, ¿sí? Entonces esto es lo que tenemos que ver aquí, ¿sí? Eso es, vairagya, vairagya. Este hombre más pronto o más tarde tendrá que salir a campo abierto para aprender en medio de la tentación a estar por encima de la tentación, mientras que este es el curso natural para aquellos que ya han conseguido la fuerza suficiente y se han acostumbrado a controlar el deseo. El principiante puede encontrar que es más fácil, al luchar contra cualquier deseo determinado, mantenerse al margen de las circunstancias que están llenas de tentaciones hasta que haya logrado la fuerza suficiente para resistir la tentación. Uno que sea aficionado a la bebida y que continúe relacionándose con aquellos que son adictos a la misma encontrará mucho más difícil desprenderse de su mala costumbre y hará mucho mejor en rodearse de una atmósfera pura y sobria al principio, pero no ha vencido realmente el deseo hasta que no pueda alternar, sin verse afectado, con la compañía de los bebedores en medio del atractivo de un bar moderno, que es lo que os decía. No sabía que traía este ejemplo aquí, ¿eh? ¿Veis? Eso es así de sencillo, así de claro. Claro, tú tienes que valorar también si estás o no en condiciones de meterte en según qué cosas. Sí. Pero lo mismo la bebida con cualquier otra cosa, con todo, ¿sí? Ahora trataremos de la relación, lo mismo con la comida, que muchas veces decimos la bebida como una enfermedad, pero con la comida a mucha gente le pasa igual. Y además que está incluso, oye, socialmente aceptado y bien visto, y no digas tú como tengas abuela, que te va a hacer comer hasta lo que hay en el fondo del plato, en la parte de abajo del plato. Joder, ¿no? O sea, joder, ¿no? Oye, es lo que muchas veces, cuando hablo en caso del ayuno, ¿no? Y digo, a mí me gusta comer. Me gusta mucho comer. Y además, como de todo y tengo un problema que nada me hace daño. Nada me hace daño. Ahora ya tengo que andar un poquito más de cuidado con la cantidad, porque, bueno, pues uno no tiene el cuerpo como cuando tenía 20, 30 años, ¿no? Pero es que me da igual lo que me pongan delante que me lo como. ¿Sí? Pero lo mismo puedo perfectamente no comer en medio de gente que está comiendo. Incluso puedo estar preparando la comida a alguien y no comer. Sin problema ninguno. Sin problema ninguno. ¿Sí? Y no es que no me guste la comida, estoy siempre mirando ñi, esto sí, esto no, no, que digo, bueno, si la sabes comer, a mí tú me echas al plato y yo voy comiendo. ¿No? Pero hay que ayunar sin ningún problema, no tengo ningún problema en dejar de comer, ni un problema. E insisto, puedo estar rodeado de comida, he estado incluso preparando comida para mis hijos cuando eran críos, y probando la comida, pero solamente probar el piquito si tiene sal o no, si está demasiado caliente o no, pero sin comer sin absolutamente ninguna avidez de comer, etc. Absolutamente ninguna. Que cuando hacemos los ayunos, solemos decir, sí, pero el mayor problema no lo tienes en el sistema digestivo, el mayor problema lo tienes en la cabeza, lo tienes en la mente. Tú prepara primero la mente para ayunar. Y no hay absolutamente ningún problema. No tienes obsesión por la comida, ni te acuerdas de la comida, ni quieres comer en absoluto, ni nada de nada. ¿Qué es lo que ocurre si no te preparas? Pues lo que a alguna persona le pasó cuando hemos hecho el ayuno. Al terminar el ayuno, un atracón. Hecho polvo a la cama. Porque ya no podía. ¿Por qué? Porque estaba obsesionada con la comida. ¿Sí? Primero preparar la mente, que al cuerpo
no le pasa nada por dejar de comer. ¿Sí? Pero el problema está en la mente. El problema está en la mente. Entonces, cuidado con estas cosas. Cuidado con estas cosas. Ahora trataremos de la relación del deseo con la voluntad. Al lector puede parecerle que estas son materias de un interés puramente teórico y por lo tanto ajenas a la cuestión de la comprensión del conocimiento de sí mismo, pero esto no es así en realidad. El conocimiento que nos capacita para conocer más plenamente la naturaleza del deseo es esencial para intentar un dominio práctico sobre nuestra naturaleza de deseos, y una persona que trate de poner bajo control sus deseos sin ese conocimiento será tan necia y tendrá tan pocas probabilidades de éxito en su tentativa como un general del ejército que penetra en territorio enemigo, sin ningún conocimiento del mismo, sin conocimiento de la posición de las tropas enemigas o de sus puntos débiles y fuertes. El conocimiento es muy importante y saber cómo funciona esto es fundamental si queremos ir evolucionando y trascendiendo todos esos juegos en los que la mayoría de las personas están atrapadas todo el tiempo, ¿no? En el párrafo anterior hemos visto que la naturaleza esencial del deseo es esta atracción de una persona hacia los objetos que le proporcionan placer y esta repulsión por su parte hacia los que le causan dolor. Esta atracción o esta repulsión indica la presencia de poder, y este poder se ha demostrado que en esencia es el mismo poder de la voluntad. Es el mismo poder que el poder de la voluntad. Por lo tanto, no existe ninguna diferencia esencial entre el deseo y la voluntad, siendo el deseo, en cierta medida, solo el reflejo de la voluntad en el plano astral. La diferencia que observamos radica en el hecho de que, en el caso del deseo, el poder del yo es atraído por los objetos externos y depende de las atracciones y repulsiones, mientras que en el caso de la voluntad, ésta se manifiesta independientemente de cualquier estímulo externo. Es un poder de autodecisión. Vamos a matizar esto un poco, que es importante. Diferenciamos el deseo y la voluntad más fácilmente si lo vemos de esta manera. Deseo como un mecanismo, un impulso que surge en nuestra personalidad como consecuencia del juego de los estímulos y de las emociones. ¿Sí? Pero es un impulso de la personalidad, de nuestro ego. Y ahí sí jugamos a la atracción y a la repulsión, avidez y aversión. ¿Sí? Ese impulso, que es energía de atracción, ¿sí? Es la misma energía de atracción que el de la voluntad. Lo que ocurre es que la voluntad no surge del juego de las emociones y de los estímulos externos. La voluntad surge del alma humana, de la conciencia. Por eso dice aquí que es un poder de autodecisión. El deseo no. El deseo no. La voluntad sí. La voluntad tienes que decir tú qué es lo que quieres hacer de tu vida. De determinación. ¿Sí? El deseo es un impulso que surge, un arrebato que surge inconscientemente, automáticamente, por pura mecanicidad. En paladín castellano, culo veo, culo quiero. ¿Sí? Automático, ciego, tú no has tomado la decisión, te ha salido el impulso. ¿Sí? Si eres suficientemente cabal, si tienes dos dedos de frente y un poco de conciencia, tú decidirás si vas a tocar el culo o no a alguien. ¿Sí? Claro. Si tienes, porque hay quien no. Hay quien no. Y a la valla. ¿Sí? ¿Sí? Tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir. Pues no seas un animalito que va automáticamente. ¿Sí? Pero claro, hay personas que no han salido de ese animalito. Están ahí. Que hemos visto hace bien poco con las chicas de la selección y todo lo que se ha montado alrededor de todo esto. Una reacción puramente animal, ¿sí? Que luego al darte cuenta dices, ¡ostras! ¿Sí? Y todo lo demás que ha conllevado, pues ya ves tú que todavía está dando vueltas toda la historia. ¿Sí? Una persona con conciencia no deja que su animalidad tome las riendas de una situación.
Cuando dejas que la animalidad tome la rienda de la situación, pues lo mismo sales del coche con una llave inglesa de medio metro para discutir con el que te ha hecho una pifia en la rotonda o donde sea, ¿sí? Entonces, la animalidad va a seguir estando ahí, porque el juego de los estímulos y el impulso va a seguir estando ahí. Ahora, tú tienes otras cosas que te corresponde a ti, tienes tú la responsabilidad de ir desarrollando, de ir dándole fuerza, de ir haciendo que cojan las riendas de tu vida y no dejar que la animalidad salga y campe a sus anchas en cualquier motivo, en cualquier momento o por cualquier motivo, ¿sí? Tú tienes la responsabilidad. ¿No lo haces? Pues te complicarás la vida muchísimo, con muchísimas cosas, ¿sí? Lo vas haciendo, te ahorrarás muchísimos problemas, ¿sí? Porque te irás dando cuenta y esto sí, esto no, ahora no, así sí, así no, ¿sí? Pero desde una conciencia lúcida que va tomando decisiones, por eso lo de la autodecisión, ¿eh? El ser humano se caracteriza por su poder de tomar decisiones, ni siquiera por su inteligencia, ¿eh? Ni siquiera. La inteligencia es la medida del ser humano. La medida del ser humano es su capacidad de tomar decisiones. Es que eso realmente es inteligencia. Sí, bueno, es La inteligencia. otra es capacidad mental o de memoria. Sí. La inteligencia como tal hoy en día se ha cambiado el término a que inteligente no es el que más sabe. O El que más conocimiento tiene, ¿no? El que sabe aplicar lo que sabe. Sí, bueno. El Sí, que bueno, sabe pues aplicar lo que sabe, o el que sabe utilizar sus conocimientos sí, para beneficio, y eso es la inteligencia. Sí. Bueno, pues eso es. Sí, eso es. Así que bueno, pues decidir, tomar decisiones, ¿eh? Lo que se suele decir. ¿Tú qué tomas para ser feliz? Yo tomo decisiones. Buenas decisiones. Buenas decisiones. Esta identidad esencial de la naturaleza, en el caso del deseo y de la voluntad, se demuestra en dos hechos importantes que cualquiera puede observar por sí mismo. En primer lugar, por el hecho de que ambos, el deseo y la voluntad, llevan en sí el poder de la realización, es decir, te impulsan a realizar, a hacer algo, ¿sí? Sea lo que fuere lo que deseemos, podemos conseguirlo, aunque no sea siempre de inmediato. Desde el momento en el que colocamos un objeto cualquiera ante nosotros y empezamos a desearlo, empieza a atraernos, siendo la atracción proporcional a la intensidad del deseo. Si el deseo es lo suficientemente fuerte y las circunstancias son favorables, podemos conseguir el objeto de inmediato. En cambio, si las circunstancias no son favorables o si el objeto es de tal naturaleza que solo puede conseguirse por medio de un esfuerzo constante, aún entonces este esfuerzo empieza en el momento en que empezamos a desearlo, y solo es cuestión de tiempo que nuestro deseo se consiga plenamente. Tomemos algunos ejemplos para ilustrar este punto. Supongamos que yo quiero escuchar alguna música buena. Solo tengo que abrir la radio para satisfacer el deseo. Pero supongamos que deseo convertirme en un hombre rico. Entonces tendré que trabajar, tendré que sacrificar mi comodidad y mis placeres, tendré que administrar cuidadosamente mis recursos, y si poseo cierta capacidad en este sentido, poco a poco podré amasar riqueza y podré realizar mi ambición en esta vida. Si muero, o si en cambio soy incapaz de realizar mis ambiciones en esta vida y mi deseo subsiste, naceré en mi próxima vida con mayores capacidades en ese sentido y en mejores circunstancias, y entonces realizaré mi objetivo anhelado. ¿Sí? Es decir, eso sigue ahí. Pero supongamos que en lugar de desear estos objetos transitorios, deseo ganar la iluminación. Evidentemente, este no es un deseo que pueda ser satisfecho inmediatamente. Tendré que trabajar durante muchas vidas, tendré que construir gradualmente un carácter puro y fuerte, tendré que someter a mi naturaleza inferior, tendré que desarrollar poco a poco todas mis posibilidades divinas, vida tras vida. Y si tengo la intensidad de deseo y soy perseverante, un día me encontraré a mí mismo en la cima de la montaña, libre e iluminado. Así pues, vemos en el deseo el mismo irresistible poder de realización que asociamos con la voluntad humana. Es lo que os he dicho antes. El deseo y la voluntad funcionan con esa energía de atracción. Deseas algo,
ahí voy. Tienes la voluntad de, ahí voy. ¿Sí? Ahí voy. Lo que ocurre es que uno surge como consecuencia del juego de la personalidad y el otro surge del ser, del alma. ¿Sí? Y la voluntad tiene más que ver con el anhelo que con ese deseo, pues, de satisfacer el placer de esto o de lo otro. ¿Sí? Que puede ser perfectamente lícito el placer, insisto, mucho cuidado con lo del placer, con demonizar el placer, que se ha hecho demasiado tiempo, demasiadas veces con demasiadas cosas, ¿sí? Y eso ocasiona más trastornos que beneficios o que más enfermedad que salud. Cuidado con eso, cuidado con eso. El siguiente hecho que sirve para evidenciar la identidad esencial del deseo y la voluntad es la fusión del deseo en la voluntad cuando ha sido purificado y liberado de la contaminación del yo personal. Como ya se ha dicho, cuando la energía del yo es atraída por los objetos externos, es deseo. Y cuando esa energía es impersonal y se transmite en el cumplimiento del propósito divino, es voluntad espiritual pura. Pero claro, ¿eso de dónde surge? De la personalidad. A la personalidad se le importan 3 pimientos eso. Eso surge del alma. Eso surge del alma. ¿Sí? De modo que a medida que esta energía se purifica, de este elemento personal debe dar paso a su condición de voluntad pura sin mezcla. Es la impureza del yo personal, el ego, la que hace degenerar la voluntad en deseo, y cuando esta impureza se ha consumido, queda el oro puro de la voluntad. Para evidenciar esta relación han sido dispuestos en orden sucesivo, a continuación, algunos deseos con los que todos estamos muy familiarizados, y el lector verá enseguida que la purificación gradual de los deseos hacen que esta relación se aproxime cada vez más a nuestro concepto de voluntad espiritual, hasta que ambos, deseo y voluntad, son indistinguibles. Tomemos los siguientes deseos en el orden que se menciona aquí. 1. Deseo de satisfacción de los sentidos. Deseo más bajo, por decirlo de alguna manera, o más simple, ¿no? 2. Deseo de ayudar a la propia familia a vivir cómoda y decentemente. Ya no solamente piensas en ti, sino que hay unas personas de las que te ocupas, ¿no? Y de las que son importantes para ti, ¿sí? 3. Deseo de servir al propio país. De eso me parece que no andamos muy sobrados en este país, por lo menos, ¿no? Están reflexionando. Sí. 4. Deseo de servir a la humanidad. ¿Sí? Es un deseo más elevado, por decirlo de alguna manera. 5. Deseo de hacer que la voluntad de uno sea una con la voluntad suprema. Pero para eso ya necesitas una conciencia de lo superior, una percepción de lo trascendente, etc. ¿Sí? No es de cualquier manera, ese deseo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto es algo que va evolucionando en la medida que tu conciencia, tu percepción, tu sentido de las cosas va también evolucionando. ¿Sí? A medida que vamos avanzando en esta enumeración, vemos fácilmente, llevamos una hora de charla, a medida que vamos avanzando en esta enumeración, vemos fácilmente que el deseo va fundiéndose con la voluntad y que su forma más elevada es solo cuestión de usar diferentes palabras. Tanto da que a la energía se le llame deseo como voluntad. La razón por qué puede ser permisible utilizar la palabra deseo al describir la última etapa es que puede encontrarse presente algún elemento emocional mientras la conciencia sigue confinada en la personalidad y el problema se considera, por así decirlo, desde abajo. Es decir, en la voluntad todavía puede haber deseo, ¿no? Porque me siento bien, porque así me siento bueno, me siento cumpliendo con mi deber, que comentamos mucho esto aquí, etcétera, ¿sí? Bueno, el deseo sigue estando ahí, pero lo primordial es ese anhelo, esa voluntad que surge del alma que te impulsa hacia la realización, ¿no? Una deducción importante que puede derivarse de esta identidad esencial del deseo y de la voluntad es que la posesión de una naturaleza de deseos fuerte no es necesariamente una desventaja o algo que tenga que atormentarnos. La fuerte corriente del deseo esconde debajo de la capa del egoísmo las aguas puras de la voluntad espiritual y solo hay que destruir esta capa, la capa del egoísmo, para disponer del tremendo poder de esa voluntad espiritual. Por lo tanto, las personas que tienen fuertes deseos son, desde el punto de vista más elevado,
más prometedoras que aquellos cuyos deseos son débiles, aquellos que son demasiado perezosos para esforzarse con energía por nada y cuya reacción general ante las circunstancias o ante sus ideales carece de fuerza. Es esta verdad la que está en la base del conocido dicho: el pecador más grande es el santo más grande. El pecador más grande es el santo más grande. ¿Por qué? Por el poder de la voluntad. Y ese poder de la voluntad, no sé si aquí más adelante hace referencia a esto. Así. Hay un secreto. Hay un secreto para poder desarrollar todo esto. Un secreto que hoy en día tiene muy mala prensa y que nadie quiere hablar de ello. Y nadie quiere hacerlo compañero de vida. ¿Sabéis cuál es el secreto? La disciplina. La disciplina. Que empieza con el objeto del deseo, ¿sí? Y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, casi como una obsesión, como una obcecación. Pero eso mismo te sirve después para que cuando surja la voluntad no haya obstáculo que se ponga adelante que no la puedas superar. ¿Sí? Muchas veces me dice, con los años que tengo, pero tú ¿cómo haces para dar tantas clases, para ir a tantos sitios, para hacer tantas cosas y además estás escribiendo y estás haciendo no sé qué y haciendo no sé cuándo? ¿Sí? Incluso profes mucho más jóvenes que dan 2 clases y ya están cansados y no voy a ir porque estoy muy cansado. A una reunión, a una charla, a un no sé qué, o no sé cuánto. Sí tengo que descansar. ¿Sí? Yo recuerdo cuando tenía 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, aunque cayeran piedras de punta, el domingo había que ir al monte, yo me ponía la mochila en la espalda, las capas de plástico que hicieran falta y me iba al monte. 4 horas bajo la lluvia, 4 horas bajo la lluvia. 6 horas bajo la lluvia, 6 horas bajo la lluvia. 10 horas bajo la lluvia, 10 horas bajo la lluvia, pero yo iba al monte. ¿Sí? La disciplina. La disciplina. No me mandaba a nadie, ¿eh? Es más, mi madre me decía, ¿pero cómo se te ocurre? Pero no. Mi madre me echaba la bronca todos los días y decía, yo callaba, yo a lo mío. Hacía el día anterior, antes salía el domingo, el sábado a la tarde hacía mi tortilla de patatas, la metía en la fiambrera, al monte. Bajaba los 4 pisos, que entonces vivía en un 4º piso, descalzo, porque las escaleras eran de madera y crujían mucho. Me ponía las botas en el portal. Esa debilidad no lo sabemos. Para no despertar a nadie, porque claro, salía a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana fuera, y para que no despertara toda la comunidad. La disciplina. La disciplina. De alguna manera, ya traía yo en esta vida algo que en algún momento habría desarrollado antes, que cuando me proponía algo, a por ello, a por ello, a por ello. Inquebrantable. Inquebrantable. ¿Sí? Eso me ha servido para que después, cuando pues, he decidido a ponerme a compartir esta experiencia con los demás, puedo ir con la cabeza debajo del brazo, que no me tengo de pie, pero yo voy a ir a clase y voy a estar allí en clase dando lo que pueda. ¿Sí? Demasiado disciplinado. Demasiado disciplinado. Hay que coger Sí. vacaciones de vez en cuando. Ya voy soltando un poco, ya voy siendo un poquito más maricón. Un poco más flojo. No. O sea, que mayor voluntad. Es la forma de hablar. Ya. Poco apropiada. Menos mal. Poco apropiada. Pero la disciplina es sumamente importante. Pero es solo para lograr un objetivo. En el momento en el que el objetivo está logrado, ya la disciplina no es necesaria. Porque ya has logrado lo más importante y se llama un hábito.
Y ese hábito ya no necesita ser disciplinado, ya es automático. Ya es natural en ti, ya es natural en ti. Es natural en ti, sí. Sí. Es así. Entonces, claro, yo sé que en la vida ahora, pues esto de la disciplina y todo esto pues resbala mucho a la gente. No. A lo cómodo, a lo fácil, si me puedo escaquear, si lo puedo evitar, bueno, pues allá cada cual, ¿no? Yo tengo claro que eso es lo que ha forjado mi carácter durante muchísimo tiempo y es lo que ha hecho que esté donde estoy y agradezco además tremendamente ese impulso que he tenido en toda mi vida. Y bueno, por mucho que muchas veces haya tenido que salir apretando los dientes diciendo, joder, vaya día. Y es que el domingo pasado fue igual, lloviendo todo el día también, joder. Pues ahí, así. Todos los logros que hayas, o sea, que logras a través de la voluntad, pero si en un momento determinado se deja de aplicar la disciplina, esos logros que has conseguido se diluyen y van perdiendo fuerza. Bueno, lo hecho está. Es decir, como se suele decir, que me quiten lo bailado. Yo he conseguido, cualquiera que hayamos hecho lo que sea, ya está hecho. Y la vida sigue y vas a por otras cosas que lo harás de forma diferente. Yo ahora no puedo hacer muchas cosas que hacía, yo hace 20 años, que hacía ni siquiera hace 10 años, que ya empecé con los problemas de cadera, de rodilla y todo esto, ¿no? No puedo hacer muchas de las cosas que hago, pero es igual. La forma de perseguir objetivos, de empeñarme en lo que sea que esté metido, sigue igual. Que haya menos energía, que la gasolina tenga menos octanaje, ya sí, porque hombre, los años no pasan en balde, estamos sujetos a un cuerpo físico que tiene sus procesos y tienes que respetar, no te queda otra. Pero el ánimo sigue ahí. La característica del alma humana de perseguir el objetivo, de dar de sí, de poner todo de su parte, sigue estando ahí. Pero eso te lo has tenido que cultivar, lo has tenido que trabajar, lo has tenido que desarrollar. Por eso es la disciplina. Eso por sí solo no sale. Eso tienes que habértelo trabajado. Sí, en esta vida o en las que sea, como dice aquí, ¿no? Los hábitos que decía Sila. Mayores deseos. No es que sean mayores deseos, más fuerte para conseguir el deseo que te hayas propuesto. Y también te puedes plantear deseos mucho mayores, evidentemente. Si tu fuerza de voluntad o tu capacidad de hacer cosas no te lleva por mucho lado, por mucho que quieras, no vas a llegar. ¿Sí? Yo nunca me he planteado, pues yo qué sé, ser un himalayista, por ejemplo, ¿sí? Porque sé que mis medios económicos y mi potencial físico no me daba para ello y ya está, me he conformado con subir picos de Europa, Pirineos y todos los montes de Euskadi y alguno más, incluso de la Comunidad de Madrid. Pero hasta ahí, y listo, ¿eh? Pero, ¿por qué no me lo he propuesto? Si me lo hubiera propuesto, a lo mejor también lo hubiera conseguido, ¿sí? Pero sé que tenía objetivos mucho más importantes que hacer, que era pues entregar mi vida a esto, ¿no? Y ya está, y estupendo que haya sido así. Así que ahí con todo. Sí, pero el deseo es importante, ¿eh? El deseo es muy importante, que muchas veces se demoniza el deseo o somos víctimas del deseo y no lo aprovechamos bien, ¿eh? No lo aprovechamos bien. En esta relación entre el deseo y la voluntad también observamos que la eliminación gradual de los elementos personales de la vida de una persona hace que sus acciones sean cada vez más puras. En las primeras etapas de la evolución, mientras los deseos regulan su vida, la fuerza motriz de la acción es el deseo, movido por la personalidad, el juego de las emociones y el deseo. Cuando se despierta el deseo por cualquier objeto, ello hace que la mente piense enseguida en el medio y modo de satisfacerlo, y si el deseo es suficientemente fuerte y persistente, más pronto o más tarde le sigue la acción. En esta búsqueda de toda clase de objetos deseables, el individuo se mantiene constantemente ocupado, gana experiencia y desarrolla los diferentes poderes de la mente. En las últimas etapas de la evolución, en el amanecer del discernimiento o viveka y con la progresiva eliminación de los deseos personales, la voluntad va ganando gradualmente ascendencia y se convierte en la fuerza motriz de la acción. Es lo que siempre decimos, ¿no? El juego de los deseos, de las emociones y los deseos, irrevocablemente nos lleva al sufrimiento siempre, por frustración, ¿sí? Pero en la medida en que vamos despertando el alma, teniendo más conciencia y haciendo que la voluntad vaya apareciendo y sustituya esa fuerza motriz del deseo por la voluntad, el sufrimiento desaparece, porque ya no hay ese apego
y por lo tanto la necesidad de conseguir el objetivo, que es lo que produce frustración y sufrimiento. Con la voluntad no ocurre esto. Con la voluntad tú vas conquistando, 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 conquistando. Y como ya sabes que es una conquista infinita, no tienes necesidad de llegar a... Estás haciendo lo que tienes que hacer para que vaya siendo, que vaya indo. ¿Sí? Que vaya indo. Ahí, y ya está. Y no hay más. No hay frustración. Que el otro va más rápido, mejor para él, así aprenderé mejor yo también de lo que hace. Que el otro va más despacio, le voy a ayudar porque en la medida que le ayude, yo también voy a aprender más. Y ahí, no está la frustración de no haber llegado, o de que el otro te pase, o de... No, ni en absoluto. Eso está en el juego de los deseos. En el de la voluntad y en el del anhelo, en el impulso del alma, no. No hay frustración ninguna. Es ir indo y ya se dará. Ya se dará. Sí, qué prisa hay. Ya se irá dando. Ya se va dando todo el proceso. ¿Sí? En las últimas etapas de evolución, en el amanecer del discernimiento, viveka, como decimos, y con la progresiva eliminación de los deseos personales, la voluntad va ganando gradualmente ascendencia y se convierte en la fuerza motriz de la acción. Y cuando la acción queda así purificada, se vuelve cada vez más impersonal y es un reflejo de la voluntad divina. En esta condición, la acción no ata al individuo, porque no se lleva a cabo en su beneficio, sino como un ofrecimiento a lo supremo. En realidad, en las etapas más elevadas de la purificación, sería más correcto decir que la acción se realiza a través del individuo, más bien que por medio de él. Es decir, no soy yo el que hace, yo no soy el actor, sino el canal a través del cual esto se hace. Soy el instrumento de la voluntad divina. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Eso es en lo que se tiene que convertir la acción. Pero eso es algo progresivo, es algo que tú, en la medida que vas haciendo tu trabajo, especialmente a través de la experiencia meditativa que te va conectando cada vez más con el ser que eres, esa conexión va haciendo que surja esa voluntad. Y a la medida que esa voluntad se despliega, ocurre esto. Una rendición a la voluntad divina, sirviendo de canal, pues lo mejor que puedas. Y tu empeño está únicamente en ser el mejor canal posible para que esto pueda ser. ¿Sí? Eso es el empeño en el que estás. Que se dé más, que se dé menos. Pero tú trata de hacerlo lo mejor posible. Aprende a hacerlo lo mejor posible. Sirve de la mejor manera posible. ¿Sí? Ese es el empeño. Ese es el empeño. Y eso es muy grande. Eso es muy grande. ¿Sí? Llegamos ahora a otro grupo de fenómenos de la conciencia que, aunque derivados del deseo, forman por sí mismos una categoría aparte. Bueno, a ver si nos da para terminar todo. Estos son los fenómenos llamados emociones, que en parte son el resultado de la actividad del cuerpo astral y en parte el resultado de la actividad del cuerpo mental. Hemos visto que el deseo, en su aspecto elemental, se caracteriza por la atracción y la repulsión hacia los objetos y por la activación de los poderes de la mente para conseguir o para evitar estos objetos. El resultado de esta constante e íntima asociación del deseo con el pensamiento es el nacimiento de las diferentes clases de emociones. La emoción es, pues, un estado de conciencia complejo, en cuya constitución entran lo mismo el deseo que el pensamiento. Puede que esto no parezca muy evidente en el caso de algunas emociones, pero un análisis cuidadoso del estado de estas emociones revelará siempre la presencia de los tres elementos esenciales: sentimiento, atracción o repulsión, y pensamiento en diferentes proporciones e intensidades. Así pues, cuando admiramos una hermosa puesta de sol, puede parecer que las emociones se manifiestan superficialmente, sin el elemento de atracción o de repulsión, pero un atento análisis del estado de la mente demostrará que el elemento de placer y la consiguiente atracción o deseo están allí. El mismo hecho de que nos complazca presenciar esa puesta de sol demuestra el elemento de placer y atracción. Cuando contemplamos una horrible panorámica, instintivamente nos apartamos de ella. No es necesario profundizar en esta cuestión con más detalles, pero ahora podemos llegar al tema más importante de la relación de las diferentes emociones, unas con otras, y del lugar que ocupan en nuestra vida. Un mismo hecho, una misma experiencia, puede ocasionar muy distintas emociones según cómo esté funcionando tu mente en ese momento.
hemos visto lo de la puesta de sol y de una escena horrible, ¿no? Tú imagínate que estás ahí en Cabón, en la Caracola de Donón, no facho, mirando la puesta del sol, el 24 de junio, el solsticio de verano, que es justo en el centro de la Caracola donde se pone el sol. Está la Caracola puesta para eso, ¿sí? Una maravilla, ¿verdad? ¿Y si resulta que a esa hora habías quedado con tu churri para ir al cine? Estás deseando que termine la puesta de sol para ir corriendo para juntarte con... ¿Sí o no? Ibas a la churri a ver la puesta de sol. Igual al churri no le gusta la puesta del sol. Cambias a... Igual es una de estas de estos pijos modernos que no han visto nunca la puesta de sol. Yo qué sé. ¿Sí? Entonces depende de qué estás haciendo con tu mente, con aquello, el agrado o la aversión puede ser completamente diferente, ¿no? Recuerdo una vez, creo que esta semana he usado el ejemplo en alguna clase, ¿no? Iba para Redondela a dar la clase a las 8 de la mañana y de pronto cuando estoy a la altura de Cedeira me quedo con la palanca de cambio en la mano, en el coche. Digo, ostras, ¿y esto? La palanca de cambio en la mano. Y yo paro el coche como puedo y digo, joder, qué putada, no puedo ir a clase ahora porque... Joder, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues evidentemente tengo que sacar el coche de aquí, tengo que llevarlo al taller, que me lo arreglen y tal. Entonces, empiezo a llamar a esto, al otro, y digo, bueno, me libro de la clase. Que lo que más me apuraba era llamarle a la gente para avisarles de que no podía ir a dar las clases. Y luego, pues evidentemente, llama a la grúa, vete al taller, explícale lo que le ha pasado, no sé qué, no sé cuántos, y a ver si para el mediodía tengo el coche disponible otra vez, para poder seguir dando clases, ¿no? Pero dependiendo de qué actitud tengas, eso puede ser el fin del mundo, ¿sí? O puede ser, joder, oye, pues mira, voy a aprovechar para tomarme un café, con toda la tranquilidad, pero depende de lo que estés haciendo con tu mente para que la emoción que surja en ese momento del hecho de quedarte con la palanca de cambio en la mano, así tal cual, me quedé, coño. No os voy a decir que... No os voy a decir qué coche es. No os voy a decir qué coche era. No quiero hacer mala publicidad. Pero sería con tu coche solo. Sí, era mi coche, uno de mis coches, pero joder, coche, digo, un palanca, que me la manía, joder. Luego me enteré que no era el único que le había pasado eso, digo, ya. Bueno, joder, avisa, coño. Uy, con la palanca Bueno, pues ya veis, cuidado con esto entonces, porque aprender a ver qué es lo que está ocurriendo en la mente y qué es lo que tu mente hace con una situación determinada, con lo que está pasando en tu vida, es sí o sí de lo más importante. De lo más importante. Como te dejes llevar, como dejes que la mente haga cualquier cosa, a la vaya. Cuidado con eso, cuidado. Consideradas superficialmente, la gran variedad de emociones que experimentamos en diferentes momentos y ocasiones parecen formar una maraña y no parece que haya ninguna base clara para clasificarlas. Incluso la psicología moderna, con sus extensas investigaciones y con su amor por la clasificación, no ha emprendido esta dificultosa tarea de poner alguna clase de orden en esta esfera aparentemente caótica de la mente. Hombre, trabajillos sí que hay, esto está escrito mucho antes de que se conocieran cosas como el eneagrama, etcétera, ¿sí? Está escrito mucho antes, pero bueno. Pero esta confusión y la ausencia de un principio orientador para clasificar las emociones solo es aparente. La mayor parte de las emociones están relacionadas unas con otras y esta relación ha sido abordada sustancialmente por el Dr. Bhagavan Das en su conocido libro La ciencia de las emociones. Él ha intentado demostrar que la mayor parte de las emociones nacen de dos emociones primordiales, el amor y el odio, que es lo que antes Mariana hacía la diferencia de cómo uno se va diluyendo fácilmente y el otro se te queda pegado para el resto de la vida, basadas en la atracción o en la repulsión. Según que estas emociones de amor y de odio se dirijan hacia un superior, un inferior o un igual, asumen diferentes aspectos y las permutaciones y combinaciones de estas 6 emociones secundarias, 3 que derivan del amor, 3 que derivan del odio,
combinadas con otros factores mentales, pueden responder a la mayoría de las emociones que son conocidas de los psicólogos. No necesitamos entrar en más detalles en este punto, pero podemos llegar enseguida a la relación de esta idea fundamental con nuestra vida y cómo puede ser utilizada sistemáticamente en la formación del carácter. También esta división que ha hecho aquí, según que estas emociones de amor y odio se dirijan hacia un superior, un inferior o un igual, ¿con qué determinas si alguien es superior, inferior o igual que tú? Con la mente. Es la mente la que pone como la etiqueta del precio de las latas de tomate. Taca, 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 taca. ¿Sí? Cuidado con la mente, cuidado con la mente. Puesto que toda vida que se manifiesta en formas diferentes en todos los planos es una en esencia y una expresión de la vida divina, estamos unidos por los lazos de la unidad espiritual, los cuales puede que no seamos capaces de descubrir en los mundos inferiores de ilusión y de separatividad. Todo lo que está en armonía con esta verdad fundamental de la existencia, con esta ley de la unidad, debe aportar felicidad. Y todo lo que esté en oposición a esta verdad debe ser destruido y es causa de infelicidad. Por eso es por lo que el amor que responde a esta ley de la vida una aporta infaliblemente la felicidad, y el odio que quebranta esta unidad es una fuente inacabable de sufrimiento. Esta ley de vida no es una doctrina religiosa hipotética que debemos tomar como artículo de fe, sino una ley que podemos verificar fácilmente por nosotros mismos, llevándola a la experimentación durante unos cuantos meses. Que alguien deseoso de comprobar esto observe cuidadosamente y anote sistemáticamente en un cuaderno la condición de su mente, por lo que se refiere a la felicidad y al sufrimiento, cuando esté entretenido con esta clase de emociones basadas en el amor y en el odio. Ante su sorpresa, descubrirá que el amor y la felicidad van juntos, y lo mismo el odio y el sufrimiento, y que los instructores religiosos han enseñado que la necesidad de cultivar el amor es realmente verdad y que se basa en una experiencia real. Al hombre ordinario puede parecerle extraño que todos los seres humanos estén unidos por los lazos invisibles de la unidad espiritual, que sin embargo luchen y traten de destruirse unos a otros y que existan tantos conflictos en el mundo. Pero esto es debido al hecho de que la mente inferior cubre y oscurece esta conciencia de unidad y hace que cada centro de conciencia se sienta a sí mismo como una unidad aislada e independiente. Cuando esta oscuridad desaparece, queda revelada la unidad espiritual y entonces no es posible que ningún individuo odie o dañe a nadie. ¿Sí? En la unidad solamente hay amor, hay comprensión, hay empatía, hay complicidad, etc. ¿Sí? En aquella película que como suelo citar muchas veces en las clases, que hace unos años se puso muy, muy en moda, que estaba en galego, O que arde, ¿sí? Que fue muy famosa, que apenas hay diálogo en toda la película. La señora, la protagonista de la película, hay una frase que dice que es absolutamente lapidaria, es decir, absolutamente, pero una verdad maestra total. Si hacen daño, es porque sufren. Si hacen daño, es porque sufren. Una persona feliz no hace daño. Una persona que se sienta bien consigo mismo no hace daño. No se mete con nadie, no incordia, no se mete con nadie. No hace daño. Si hace daño es porque está mal. Esa persona está mal. No hace daño intencionado. Sí, bueno, una cosa es que por despiste pues pises a alguien en el juanete, pero que no lo has visto. Claro. Incluso si uno está en esa actitud de unidad, ¿no? Estás mucho más pendiente de todo lo que ocurre a tu alrededor y pones mucho más celo, mucha más atención en lo que haces y dejas de hacer para que nadie resulte dañado como consecuencia de eso. ¿Sí? No vas al despiste, que vas como si estuvieras tú solo en el mundo. ¿Sí? Este anuncio último que ha puesto la DGT, ¿sí?
no sé cuántos millones de desplazamientos cada día y se creen que van solos. ¿Sí? No, seguro que habéis visto la publicidad en la tele. Entonces, pues, aparecen varias personas haciendo pifias. ¿Sí? Y dice la DGT, no sé cuántos desplazamientos, miles, no sé cuántos aparecen. Y creen que van solos. ¿Por qué hace la gente eso? Porque no se da cuenta que tiene uno detrás o uno al lado o que el otro no sé. No le tienes en cuenta al otro. No le tienes en cuenta al otro. ¿Sí? Y eso, si ocurre cuando te pones al volante, también ocurre cuando vas a trabajar, cuando vas a tomar un café, cuando vas a cruzar la calle, cuando vas al supermercado, ocurre en tu familia, ocurre con tus amigos, eso que llamas amigos, ocurre con todo. No le tienes en cuenta al otro. Y no le tienes en cuenta al otro porque estás con la pelusa de tu ombligo, dándole vueltas ahí. ¿Sí? En la yoidad, en la egoicidad, en la separatividad, en la individualidad. ¿Sí? En la medida en que vas descubriendo lo que realmente eres, y eso que eres, lo ves en el otro, que hemos explicado estos días en clase con respecto al mantra de los budistas, Om Mani Padme. Saludos a la joya del otro en tu corazón, y la gente se queda mirando como las vacas al tren. ¿No? ¿Eso qué es? ¿No? Bueno, pues entérate lo que es, y de esa manera lo que ves en ti lo ves en el otro. Y si ves en el otro lo que ves en ti, tú no puedes hacer al otro cualquier cosa, porque te lo estarías haciendo a ti mismo, que es lo que acabamos de leer. Es lo que acabamos de leer. ¿Sí? Pero para eso tienes que hacer primero el trabajo de verte en ti lo que eres, para poder ver en el otro que eres lo mismo que tú y de esa manera tenerlo en cuenta y no hacer de cualquier manera las cosas que haces. ¿Sí? Eso es. Y si no hay ese trabajo de verte en ti lo que realmente eres, todo lo demás es pura parafernalia. Todo más es cuento, es postureo. Mucha fraternidad y mucha ecología y mucha no sé qué, pero es más fácil proteger a las ballenas que llevarse bien con el cuñado. Ya. Pero no vale. No vale. Yo amo mucho la naturaleza ya. ¿Y la naturaleza humana? ¿Cuánto amas la naturaleza humana? Porque en la naturaleza humana hay de todo, hay de todo. Que la otra naturaleza, la que llamamos naturaleza, tampoco todo es rosas y tulipanes. También hay arañas. Ah, no, las arañas no me gustan. Y los 100 pies. ¡Oh, qué horrible un 100 pies! ¿No? ¿Por qué un 100 pies es horrible? ¿Por qué un alacrán es horrible? ¿Por qué una serpiente te da no sé qué? Por lo que tu mente piensa de las serpientes. ¿Sí? Son esos miedos atávicos, culturales, generacionales que nos han ido metiendo, pero ¿no? Entonces, si no haces un trabajo de limpieza de la mente, perdido, absolutamente perdido con todo esto. ¿Sí? Eso es. De lo antedicho, se deduce que si queremos ser felices, siempre debemos eliminar por completa de nuestra vida emocional todas las emociones que estén basadas en el odio, y hemos de cultivar tanto como sea posible aquellas otras emociones que están arraigadas en el amor. Pero tanto en el mundo emocional como en el mundo mental y el físico, estamos gobernados por la ley de la costumbre, lo que decía Padmayana antes, ¿no? El hábito. Nos sentimos inclinados a dejarnos llevar por las emociones con las que estamos acostumbrados a ser condescendientes y a encontrar difícil dejar paso a emociones que no manifestamos con frecuencia. Como el Google. Pones 3 letras y aparece lo último que has buscado con esas 3 letras. ¿Sí? Aunque tú ahora estés buscando otra cosa, pero ya te aparece, ¿sí? la costumbre, el hábito, lo más buscado. Es exactamente igual. Exactamente igual. Así pues, el problema se resuelve por sí solo si cultivamos sistemáticamente las costumbres emocionales correctas, implantando y alimentando aquellas que están basadas en el amor y erradicando aquellas otras que se derivan del odio. La clasificación de las emociones a las que ya nos hemos referido en un párrafo anterior nos orientará para distinguir entre las dos clases de emociones y para construir una vida emocional favorable. Pero esto no se hace sin lo que antes hemos explicado. La disciplina. No dejándote llevar por lo que te salga, sino poniendo lo que tú quieres poner en tu vida. Ahora bien, cuando empecemos a remodelar nuestra naturaleza emocional de esta manera, encontraremos
que lo que realmente estamos haciendo es cultivar las virtudes y desembarazarnos de los vicios, porque virtudes y vicios, en la mayoría de los casos, no son más que costumbres emocionales basadas en el amor y en el odio respectivamente. Así pues, veremos que llevar una vida virtuosa no es simple cuestión de deseo o de aspiración, sino que también es formar las costumbres emocionales adecuadas y que este trabajo se emprenda de una manera sistemática y se lleve a cabo con la ayuda de las leyes que operan en este campo. Es decir, pico y pala. Hay que trabajar y hay que trabajar con todo esto. Esta relación de las emociones entre virtudes y vicios también demuestra, de paso, el lugar que ocupa una vida virtuosa en la importante cuestión de la realización de sí mismo. Cultivar las virtudes simplemente asegura una vida emocional correcta y sana, y por lo tanto desempeña un papel subalterno, aunque esencial, en la realización de sí mismo. Llevar una vida virtuosa es necesario como base para la vida superior del espíritu, pero no puede ser un sustituto de esa vida. ¿Qué significa esto? Que hay gente que, pensando que siendo buenas personas ya han hecho todo, pues no lo han hecho. No es suficiente con ser buena persona, eso es el camino a. Pero el camino no es la meta. El camino no es la meta. La meta es la meta, la iluminación, la realización, pasar al plano divino, ¿sí? Del plano humano al plano divino. El camino no lo es todo, ¿sí? El camino no lo es todo. Y hay mucha gente confundida con eso, pensando que con ser buena persona, ya es que yo no me meto con nadie, no hago mal a nadie, ya, pero no es suficiente. No es suficiente con eso, ¿sí? La finalidad del esfuerzo humano es algo mucho más superior que llevar simplemente una vida virtuosa, y es la realización de sí mismo. Solo cuando un individuo ha encontrado esa verdad de la existencia y vive a la luz de esta realización, es cuando puede disfrutar de una paz permanente y puede estar más allá de la agitación, de las ilusiones y de los sufrimientos de la vida inferior, es decir, más allá del infierno, porque mientras no estás ahí, estás en el infierno, Así que hasta aquí el funcionamiento del cuerpo astral, porque después viene el control, purificación y educación de las emociones. Clase de psicología esotérica. ¿Sí? Muy bien, pues eso es lo que nos dice Taimi acerca de todas estas cosas, ¿eh? Así que ya veis el cuerpo astral, las emociones, la importancia que tiene la mente en el funcionamiento de todo esto, cómo determina la mente el funcionamiento en todo esto y cómo podemos ir metiéndonos ahí, entrando ahí para que pues, la mente también sea una ayuda para todo este proceso y no un obstáculo, ¿sí? Pero eso tienes que, con tu capacidad, con tu perspicacia de darte cuenta qué es lo que ocurre en tu mente, ¿sí? A eso se llama Abhyasa Yoga, vigilar a la mente y tener la mente en lo que quieres tener, pues ir haciendo que el cuerpo emocional, ese impulso que surge en nosotros a través de los deseos, etcétera, te vaya llevando también poco a poco hacia la meta, ¿sí? Ese es el trabajo, ¿sí? Muy bien, preguntas, comentarios, alguna duda, alguna cosa. Joder, no he vivido nada en toda la charla, no lo puedo creer. La emoción es un estado de conciencia, decía Taimi. Sí, la emoción es un impulso que surge como consecuencia de ese estímulo que la vida que nos rodea pone en nosotros, ¿no? Y a través de los sentidos y del mecanismo cerebral aparecen las emociones, ¿sí? Que esa aparecer emociones, insisto, depende mucho cómo esté funcionando la mente para que derive a un tipo de emoción o a otro tipo de emoción diferente. El estímulo es el mismo, está ahí, la palanca de cambio en la mano. ¿Qué hago? ¿Empezar a jurar y perjurar y cabrearme y hablar mal del coche? No digo resolver. Llamo primero por teléfono para decir que no llego a clase porque me he quedado tirado. Y segundo, llamo a la grúa para que me resuelvan el coche, ya está. Y me voy a tomar un café tranquilamente y punto.
Si estuviera en otra cosa mi mente que decía, me cago, bueno, es que no sé qué, es que todo me pasa a mí. ¿Cuántas veces habéis dicho, todo me pasa a mí? Aunque sea la primera vez que te quedas con la palanca en la mano, pero no, no. ¿Sí? ¿Dónde está tu mente? Pues eso va a determinar qué vas a sentir en esa situación. ¿No tienes manejo sobre tu mente? Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. ¿Sí? Eres víctima de tu mente. ¿Quieres dejar de ser víctima de tu mente? Pico y pala. Ponte a mirar a la mente y a decidir qué es lo que quieres que funcione en tu mente y a ordenar a tu mente cómo tiene que funcionar. Dale el conocimiento adecuado porque la mente funciona con el conocimiento que tienes. Si no hace mejor las cosas es porque igual te falta el conocimiento que necesitas para que haga mejor las cosas. Acordaros de la amasadora mental. Depende de los ingredientes que metas en la amasadora hace pan integral, o pan de millo, o pan de molde, o pan para paquetes, o lo que sea. ¿Sí? Tú tienes que poner los ingredientes en la mente. Tú tienes que poner los ingredientes, porque ya te las han puesto tus padres. La escuela, la tele, tus amigos, los que no son tus amigos. El que te encuentras en el ascensor. Tú no tienes ascensor en casa, ¿sí? Ahora. Sabía yo que no tenías tu ascensor. ¿Sí? Bueno, es igual, en las escaleras. Hay escaleras. Hay escaleras. ¿Sí? Ya te está comiendo el tarro. Ya te está taladrando la cabeza. ¿Sí? ¿Qué haces cuando te viene uno taladrando la cabeza en el ascensor o en las escaleras o en la cola del supermercado? ¿Sí? Hay que darle la vuelta como el calcetín. ¡Ras! ¿Sí? Hazle reír. Hazle que se sienta a gusto. Joder, qué día más bonito. Aunque esté lloviendo y haga frío. Da igual. Da igual. Hazle sentirse bien. Hazle sentirse bien. Pero eso lo tienes que hacer con conciencia, con voluntad de servir a la humanidad, a ese individuo que se te ha cruzado en ese momento. ¿Sí? Eso es. Eso es. Entonces, no es dejar que salga lo que sea y ya está. ¿Y tú qué? ¿Tú no tienes responsabilidad sobre eso? ¿Tú tienes poder sobre eso? ¿No puedes hacer nada con eso? Claro que puedes. Pero tienes que ponerte a ello. Claro. Por sí solo no. Por sí solo no pasa nada. Por sí solo vas yendo. Te va llevando. Ahora, si tú pones de tu parte, las cosas serán diferentes. Serán diferentes. Y en eso es en lo que tenemos que estar. ¿Sí? Con una... que eso no lo he dicho antes. Con una disciplina amorosa. No una disciplina prusiana, de ejército, de mili, no, amorosa, tratándote bien, tratándote bien. Cuando salía al monte todos los domingos y todos los domingos volvía con varias ampollas en los pies, un dolor que... ¿Qué es lo que hacía? Después de lavarme, ducharme, todo eso me ponía a hacer las curas en los pies amorosamente, ¿no? Con el hilito que dejabas en la ampolla y todo esto, antiguamente, porque no había los compiz que hay ahora. Eso es lo más de lo más. Pones un petacho ahí y joder, se arregla solo la ampolla. Entonces no había nada de eso. No habéis arreglado nunca ampollas así con el hilo. Claro, pues así, ¿no? Esa es la disciplina amorosa. La otra disciplina no es amorosa. Esa hace daño. ¿Sí? Muy bien, pues esas cosas. Hay que elegir la disciplina. Eso sí. Muy bien, bueno, vamos a hacer el último minuto de silencio, de introspección.